Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles en esta edición navideña de Adelante Nicaragua este 25 de diciembre. Gracias por estar con nosotros. Gracias también a Humberto Avilés Bermúdez y Cairo Amador Arrieta, que como todos los lunes están con nosotros y esta vez con bastante información. Empezamos con Cataluña, me parece que es... Pero bueno, también están las Naciones Unidas. Bueno, navideña y cierre Y también está Perú. y cierre de año. No, Coulson, que es un sobreviviente. Sí, eso sí es cierto. La noticia hubiera sido que lo hubiesen destituido. Pero bueno. Bueno, gana Arrimadas, de quienes están enamorados de estos dos señores que me acompañan. Inés Arrimadas, una política muy la guapa. candidata de Ciudadanos en Cataluña. Y vence, fíjense bien, Puigdemont. Casi como oxímoron, ¿verdad? Entonces la victoria de Arrimadas ya le dijeron que es una victoria pírrica, porque a pesar de que tiene la mayoría de votos y de escaños individualmente considerados el Partido Ciudadano, no puede formar gobierno, porque no tiene la mayoría absoluta. Entonces se hace verdad la vieja frase del gato pardo de don Giuseppe de Lampedusa de cambiarlo todo para que no cambie nada. Esa es la sensación. Hoy por hoy lo que está ocurriendo en Cataluña es que hay una ganadora, la señora o señorita Arrimadas, ¿verdad?, que no va a poder gobernar. Porque ¿quién tendría, quién sería el gozne? La La bisagra más que el gozne, para que formara gobierno el Partido Ciudadano. Por un lado, el Partido Popular, que solo sacó 3 escaños y se hundió en la más absoluta de las miserias. Y por el otro lado, el Partido Socialista de Cataluña. Que ya la señora Arrimadas, decía No. Cairo, tuvo una declaración muy fea para los socialistas. Entonces, desde el punto de vista de los independentistas, para formar gobierno el señor Puigdemont, supongamos que ya es bastante suponer, porque tiene bastantes diferencias con Junqueras, con su ex vicepresidente preso, dicho sea de paso, que es la segunda fuerza política de los independentistas, 34 escaños de Juntos por el Sí, lista que encabezaba Puigdemont, 32 escaños Esquerra Republicana de Cataluña, suman 66, más 4 de la candidatura unitaria popular, que son los anticapitalistas o antisistema. En ese sentido, la bisagra para formar un gobierno de izquierda podría ser la candidatura unitaria popular, ¿ya? Pero ellos no están dispuestos a apoyar la investidura de Puigdemont, solamente que declare Puigdemont y se comprometa a implementar la República, a asumir el plan de choque social de la candidatura unitaria popular y que se negara rotundamente a abrir cualquier tipo de diálogo con el gobierno español, porque esa es la posición de la CUP. Sí. Supongamos que entonces deciden negociar con Cataluña en Común Podemos, lo que sobrevive de la tradicional izquierda comunista española, la versión catalana de Izquierda Unida y Podemos, con Javier Domenech. Está difícil, porque ya Domenech dijo que él se niega a apoyar a Puigdemont, que es un político de derecha, para él. Así están las cosas. En otras palabras, hay la inestabilidad se mantiene. En otras palabras, estas elecciones No no sirvió para solucionó nada. el problema. ¿Ah? Sí. ¿Y esto qué? De nuevo, mirando las cifras, estás hablando de una abstención que en un tiempo fue del 40% a una que ahora fue del 18%, menos del 50%. Estás hablando de una votación en el 2010 de 3.135.000 a una votación de 4.333.000, ¿verdad? Y en medio de todo eso estás hablando también de cantidad de partidos. En el 2010 habían 39 partidos, ahora creo que son como 8 o 9. ¿Ah? Y esos son los que están formando la alianza. Y aquí, como decía Mao, hay contradicciones primarias y secundarias. La primaria es los independentistas contra los no independentistas. Pero dentro de cada uno de esos rangos, como muy bien dijo Humberto, hay contradicciones terribles.
entre los ciudadanos y el PUC, en caso de que llegue, pero también entre los ciudadanos y los socialistas, que dicho sea de paso, ganaron 17 escaños. Fue la segunda fuerza del grupo no independentista que ganó mayor cantidad de escaños. El PP cayó a un triste 3 escaños en todas estas elecciones, ¿verdad? Ahora, eso no quiere decir que los independentistas sigan con la bandera de hablar en nombre de todo el pueblo de Cataluña, porque no es cierto. En el referéndum que hubo, apenas participó el 43% y ganaron quizás más del 90% de los votos. Eso quiere decir que efectivamente los que querían la independencia votaron, punto. Pero no llegan ni al 50%. Pero no llegan ni al 50% en todo caso, ¿verdad? Al final de este asunto, la situación está totalmente balanceada. El CUP tiene la posibilidad de hacer, de jugar el papel de bisagra, pero aún así la diferencia es muy poca. En las calles la diferencia es menos todavía. La sociedad como tal está desgarrada, independientemente de los resultados de estas elecciones. La economía probablemente se va a ver disminuida muy seriamente, y culturalmente lo que tenés es una confrontación en ciernes, socialmente hablando. Bueno, pero mira, a ver, decía Cairo cómo están las cosas. El 155 prácticamente nos deja al 25 de octubre. Nos regresa el 25-26 de octubre. Digo, antes del 27, pues. Sí, en los días anteriores al 27. Y nos deja en esa situación. Pero el hecho de esta votación no significa que quienes votaron por los independentistas necesariamente estén solicitando independencia. Así ¿o sí? Es. No. Yo no haría esa lectura lineal, para nada. Porque no hay lectura lineal válida de ningún lado. Sí, porque yo podría entender inclusive que hay voto castigo contra los pro Madrid. Así es. Sin duda. Además, hablamos de las contradicciones. Por el otro lado, Puigdemont y Junquera tampoco están en la misma línea. No, pues es que, supongamos, para aclarar un poco más el panorama, hoy por hoy el candidato con más posibilidades es Puigdemont, pero fíjate, seguido, quien tiene que aliarse y superar sus diferencias es con Junquera, que está preso. Es decir, un candidato fugado, que sigue fugado, que no ha vuelto a España, y que para ser investido presidente del gobierno necesita ponerse de acuerdo con Esquerra Republicana, es decir, con Junquera. Supongamos que se ponen de acuerdo con Junquera, entonces los 34 escaños de Puigdemont con los 32 de Junquera suman 66. Necesitan la bisagra de la CUP, Candidatura Unitaria Popular, que ya dijimos que dice que no transa, que cuáles son sus condiciones, que proclame la República, suponiendo Puigdemont, suponiendo que aceptar, que acepte el plan de choque social y que se niegue en redondo, cerradamente, intransigentemente a negociar, a abrir un diálogo con el gobierno español. Javier, y eso, sí. Esas son condiciones no negociables para la candidatura unitaria y popular. Entonces, si de aquí al mes de abril no logra, que es el máximo, el plazo que se tiene, Puigdemont ni ponerse de acuerdo con Junquera, o que la CUP, la candidatura unitaria popular, doblado el brazo o que hinque la rodilla, como queramos verlo, tienen que convocarse de nuevo. Elecciones no han servido para nada. Pero aplica también para Arrimada. Aplica también para Arrimada, porque vámonos al otro lado. ¿Quién sería la bisagra? Supongamos que Cataluña en Común, Cataluña en Común, Podemos, Javier Domenech, que ya ha dicho que tampoco apoyaría ni a Puigdemont porque es de derecha, ni a Arrimada porque es tan de derecha o más que Puigdemont. Pero Javier dijo, ¿cómo vamos a hacer cambio con quienes nos metieron en la trampa? Así, además dice que otra vez Cataluña en el callejón sin salida. El pueblo catalán lleva en el pecado su penitencia. Si no hay movimiento de los posicionamientos políticos de los líderes bisagra, que hemos mencionado ahora mismo, sea de la CUP, Candidatura Unitaria Popular, o de Cataluña en Común Podemos, a comienzos de abril se vuelve a disolver el Parlamento catalán y se convocan nuevas elecciones. Es decir, estamos viendo prácticamente lo mismo que le pasó de alguna manera al presidente español,
para poder constituir gobierno pasó más de un año. Y yo creo que se acostumbró a esa, ¿cómo se llama? A esa dinámica. Inercia. Se dejó llevar. Y mientras a Pedro Sánchez le costó la Secretaría General del PROE, recordemos, el negarse a apoyar la investidura y volvió después y como a ave escuchar fénix. tampoco los cantos de sirena de Pablo Iglesias Podemos. desde Podemos, en el otro lado. Pero hay lecciones clarísimas. Se hundió el Partido Popular en Cataluña. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pasado a ser la quinta fuerza política. Es muy difícil, apenas sacó el 9,3% de los votos, es muy difícil que pueda ser reelecta como alcaldesa de Cataluña, poderse despidiendo. Que era de las opciones más fuertes que había en Cataluña. Sí, por eso ya queda seriamente avisada, porque las municipales son en el 2019 en Cataluña, ¿no? Y ese es un mensaje no solamente para la Colau, sino también para Podemos, para Pablo Iglesias. Y porque ahora los críticos de Podemos le van a empezar a pasar la factura, porque no estaban claros, tan pronto lo acusaban de veleidades independentistas, apoyaban el referéndum y el diálogo, acordémonos, de los días anteriores a los que te remontabas vos antes, ¿no? Entonces, aquí estamos asistiendo a qué? Que perdiendo, fíjense bien lo que me voy a arriesgar a decir, en Cataluña, Mariano Rajoy apuesta a mantener su estabilidad en el resto del Estado español, porque entre otras cosas, lo que no se puede negar es que hay un descenso sostenido del independentismo en la región catalana, hoy por hoy. Que afecta a la región vasca, en especial ahorita. Sí. Pero los vascos han estado relativamente sobre todo quietos. del independentismo. Sentados viendo qué pasa. Espérate, ahí hay que ver qué influencia. Ahora, ¿cuál es la mayor batalla política a nivel nacional que tiene por delante Rajoy como presidente del gobierno? Aprobar los presupuestos del 2018. Y eso sin el voto de los vascos, a propósito de los vascos, es como misión imposible. Pero vamos a ver cuál es el efecto, termino con esto, del impacto de los resultados que estamos comentando en Cataluña, en el País Vasco y de cara a la política nacional del Estado español. Pero comenzando por los presupuestos. Yo lo que quería decir es que, a ver, Cataluña, el problema en Cataluña pasa necesariamente por fuerza y no hay manera de bypassear por Madrid. Es decir, tiene que haber un gran acuerdo con Madrid. Si no hay acuerdo con Madrid, con la Moncloa, ahí no va a pasar nada y vamos a llegar a abril, va a haber nuevamente elecciones y no sé qué más va a pasar después. El problema de la negociación, o el principio de la negociación, es ceder. ¿Qué es lo que está dispuesto a ceder cada uno? Cuando internamente, a su vez, tiene unas contradicciones muy fuertes. Pero yo voy al caso de Rajoy. Rajoy, es decir, y es de lo que lo acusan, es decir, de haber llegado a este punto por la negativa de Rajoy a atender las peticiones, las exigencias catalanas, legales e ilegales. Porque, por ejemplo, el tema de la revisión de las autonomías, ¿cómo se llama este? El año antepasado, ¿no? Bueno, hubo una propuesta catalana y Madrid se negó a... Sí, no, esa fue la reforma del estatuto. Del estatuto, sí, correcto. Que en el Tribunal Constitucional no supieron manejar, el gobierno no supo manejarlo en el Tribunal Constitucional, porque no le costaba nada haber abierto un diálogo, ¿ya?, en torno a eso, y otro gallo lo hubiera bajar la presión. Pero eso es, ¿cómo se llama? Agua pasada. Porque esto no va a ninguna parte. Esta reforma del estatuto fue como la gota que colmó el vaso para Cataluña. Es decir, que ya desbordó en todo lo que vino después. Claro, pero sí, lo desbordó es que se iba llenando desde hace rato. Por eso, por eso, esa fue como la gota que colmó el vaso. Exacto. Sí. Entonces, vamos a ver, fíjense bien, porque es bien revelador lo del descenso sostenido del independentismo. En el 2012 sumaron
74 escaños. Luego pasaron a 72 en el 2015 y ahorita están en 70. ¿Ya? Además, si ganaron escaños, sumando ahorita, mantienen la mayoría absoluta, lo que ya lo preveían, han sufrido un duro golpe en cuanto a la legitimación de la independencia, porque desde el gobierno de la Generalitat y las entidades independentistas, que la política que han llevado en estos últimos años para obtener e intentar una mayoría del porcentaje de la población a favor de la independencia y así legitimar su estrategia, si hubieran sacado el 51%, que es el que sacaron los no independentistas o los constitucionalistas, se habría justificado cualquier iniciativa, tendrían la mayoría más uno para proclamar la independencia con España, aunque fuese delito flagrante, como se ha demostrado con la aplicación del 155 y el no reconocimiento internacional, ¿no? Pero con estas elecciones... En el 155 básicamente se hizo por la forma como se hizo el referéndum anterior, claro, por la violación, por la pero en este caso estas elecciones están claras. Entonces, ¿para qué han servido? Si para algo han servido estas elecciones es para enterrar la legitimación de la independencia. Pero es que, a ver, las elecciones están claras, pero también estuvieron claras hace 2 años, cuando Artur Mas logró conformar gobierno en Cataluña. Y acuérdate que Artur Mas en el 2016 tiene que renunciar justamente porque él va sobre este camino de la independencia y le dicen, si seguís ahí, estás listo. Le dice Madrid. Pero y por eso es que Puigdemont llega a la presidencia. Pero no es que no tenía gente de más, por supuesto que tenía. No, lo que pasa es que quedó entre la espada y la pared por asuntos legales. Personales. Ahí de por medio no perdamos de vista que Mas era el heredero político de Jordi Pujol. De Pujol, y del tradicional partido nacionalista catalán, tradicional y de derecha, Convergencia y Unió, que es el antecedente inmediato del Partido Demócrata de Cataluña, donde milita Puigdemont. Por eso el de Cataluña en Común, Podemos, le dice, no, vos sos un político de derecha. Sí. Okay. Y además, en ese momento la izquierda no estaba tan mal. Espérate. El descalabro de Artur Mas como presidente de la Generalitat por asuntos de corrupción está vinculado al destape de la corrupción de Jordi Pujol, Sí. que manejaba grandes capitales en Andorra, por decir algo. Ahorita está siendo juzgado. Le rebajaron la fianza, de hecho sea de paso, el hijo de Jordi Pujol, Oriol Pujol, le rebajaron la fianza de 3 millones de euros a medio millón de euros. ¿Cuánto tiempo fue Jordi Pujol presidente? 16 años. 16 años. Coincidió prácticamente de una manera milimétrica con la estancia en el poder central de Felipe González, Pujol. Eso es segundo periodo. No, pero espérate, cuando ganó Aznar, Pujol todavía estaba en el... Por eso, coincidió y lo superó. O sea, Pujol se quiso, salvando todas las distancias y con el debido respeto por la memoria del honorable Tarradella, que el presidente de la Generalitat en el exilio que volvió, ¿no? Y que cuando regresó dijo, ya soy aquí, ya estoy aquí, ¿no? O sea, Pujol quiso autoproclamarse en el heredero de Tarradella. La historia y los hechos han demostrado que estaba bastante lejos. Ok, vamos a hacer una pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Regresamos. Continuamos con Cataluña, porque ¿qué pasa ahora? Es decir, ¿cuáles son las opciones? ¿Cuáles son las opciones? Regresamos en breve en esta edición de Adelante Nicaragua. Nacido en un portal de Belén, el Redentor. Cuando Dios me vio tocando ante Él me sonrió.
Optimice las operaciones de su flota vehicular e incremente la productividad de su empresa. Rastree y recupere su vehículo. Reciba a través de email o celular reportes o alertas de lo que ocurre en tiempo real. Cóndor Comunicaciones. Nuestra meta es ayudarle a alcanzar la suya. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus, en esta conversación que tenemos, como todos los lunes, con los doctores Humberto Áviles Bermúdez y Cairo Amador Arrieta. Estamos hablando acerca de Cataluña y el resultado o lo que ha resultado tras las elecciones del 21 de diciembre recién pasado. Se cambió todo para no cambiar nada, decís, ¿no? ¿Qué pasa ahora, pues? Lo decía pero sí cambió mucho. Sí cambió mucho. La correlación de fuerza de los socialistas, de la izquierda en general, se traslocó. El PP casi desaparece en Cataluña, solo con 3 escaños. O sea, esos son cambios significativos. La población se volcó a manifestar su voluntad en más de 81.95%. Casi el 82%. De todas esas cosas no son de menos. Bueno, pero que cambia, que la izquierda tradicional pierde la hegemonía política. Un partidito que hace 5 años no era nada, como es Ciudadanos, y que todo el mundo con olfato político califica de submarino del PP en el mejor de los casos. Recordemos que el principal aliado de Mariano Rajoy para conseguir la investidura como presidente del gobierno, después de año y medio en Veremos, que mencionábamos ayer, es Albert Rivera, que es el líder de Ciudadanos. Sí. El jefe político de la señorita o señora Arrimada. ¿Ya? Señora, bueno, casada. Pues señora, sí. yo no sé, no ignoro el estatus. Está casada, te confirmo que está feliz casada. que sea. Entonces, ahora hay que ver cuál es la primera reacción de Mariano Rajoy, que ofrece diálogo dentro de la ley, pero vuelve a decir muy claramente: espero que el nuevo gobierno abandone la unilateralidad y que no se sitúe fuera de la ley. No aceptaré que nadie se salte la Constitución, ni la ley, ni el Estatuto de Cataluña. Y Puigdemont le responde... derrotamos a la monarquía y al 155. Entonces, ¿cómo se va a recomponer esa fractura cada vez más evidente y dolorosa de la sociedad cataluña? Como van a ser los partidos políticos que se declaran líderes o los líderes de políticos de Cataluña para conseguir esa recomposición. Está por verse, todo está por verse ahí. Mientras se ve, la desgarradura social aumenta. Las calles están de alguna manera listas a ser desbordadas por los dos lados. Entonces tenemos una situación sumamente incómoda, con elementos de ingobernabilidad a la vista, cada uno presionando a sus respectivas bancadas, por ejemplo, ¿verdad? Que hace que el panorama sea un tanto sombrío, por decirlo menos. Por eso, porque, a ver, la intervención de Cataluña por el gobierno central se mantiene hasta que no haya un nuevo presidente del gobierno catalán. Si algo está claro, es eso. Y eso lo tienen hasta abril, ¿no? Pues por eso, mientras no haya, mientras no haya. O hasta abril, ¿qué significa? Pues si llegan a abril, si formar gobierno, nuevas elecciones autonómicas. Entonces le dijeron a Rajoy con la conferencia de prensa de hoy por la mañana, hora española. Del viernes. Sí, del viernes. Dice, y usted le dice, ¿no piensa que analizar los efectos de esto de cara a las elecciones generales? Y entonces respondió: después de todo lo que está pasando en España, lo último que nos faltaba era convocar elecciones generales. Estamos en condiciones de gobernar, intentaré que la legislatura termine cuando toque, que es a mediados del 2020. Sí. Más claro, no canta un gallo. Y en alguna medida, creo que lo comentaba antes, pero si no lo digo ahora, Rajoy interpreta ese triunfo pírrico o ese ganar sin vencer de Arrimada y de Ciudadanos en Cataluña como un consuelo para la brutal derrota, el batacazo que sufrió el Partido Popular en Cataluña. Quiero decir, como un consuelo traspolado
a nivel de la política nacional. Sí, Vamos a ver si eso funciona así. En esa misma presentación que hizo el viernes decía simple y sencillamente, al ser preguntado sobre la derrota del PP, bueno, a veces se gana, a veces se pierde, dice. Mientras tanto, el Trump británico, Boris Johnson, llega a Moscú a decir que hay mucha injerencia rusa en Europa. Y llegó a Teherán a ratificar el acuerdo, el acuerdo nuclear, ¿verdad? Pero Atiende eso. viste a propósito de los ingleses, una comisión de investigación del Parlamento británico determinó que no se podía comprobar injerencia rusa en el referéndum. Así que no le quedó más remedio. En la rueda de prensa conjunta de Johnson con Lavrov en Moscú, no le quedó más remedio que reconocer que no hay pruebas suficientes. Eso mismo que estás diciendo. Sí. Dicho, No dice que no hubo, dice que no hay pruebas y luego suficientes para hicieron demostrar. chistes. Yo, no, dice, si nosotros nos tenemos mutua confianza, dice Boris Johnson. Yo le entregué mi abrigo con los ojos cerrados a mi colega Lavrov cuando llegué aquí. Entonces respondió Lavrov. Dice, sí, es cierto, le dice, pero no tenía nada en los bolsillos. Ya, eso por un lado. Y por el otro, doña Teresa May, que está en las de Apalito, ya vieron, no hemos tenido ocasión de comentar, no le quedó más remedio que destituir a su número 2, a Green, porque lo acusaban desde hace 8 años, desde el 2009, de que había pornografía en su computadora. Que él no tenía con él, mentira, lo sabía. Y de acoso sexual, entonces no le quedó más remedio. En esas circunstancias se le ocurre ir a Polonia al día siguiente de que la Comisión Europea sancionó a Polonia. apretó el botón nuclear, que es como le llaman al artículo 7 del tratado, ¿ya? Para sancionar a Polonia por las violaciones del Estado de Derecho, es decir, las reformas Una ley. Sí. que precipitan la jubilación de los jueces y condicionan al Poder Legislativo el nombramiento del Consejo de la Judicatura. Entonces, en esta circunstancia, Teresa May llega a reforzar la cooperación con Polonia, a pesar de las críticas. En una muy mala oportunidad. Ella supuestamente lo que quiere es fortalecer las relaciones, sobre todo con los miembros ex socialistas de la Unión Europea, preparando el camino para cuando, que esa es otra. El 31 de diciembre del 2020 llueve, truene o relampaguee, se acabó la transición, eso que fue ampliada, ya no es la puso, fecha sí, que habían dicho el 31 de diciembre del 2019, se retrasó casi 1 año y medio más, pero por iniciativa de la Unión Europea, sí, porque eso lo anunció el jefe negociador. Eso te iba a decir, Michel que Barnier. ya la Unión Europea, no Inglaterra, ya la Unión Europea puso fecha para terminar la relación con... Mientras tanto, sus grandes aliados, que son los que hacen que Theresa May tenga cierta mayoría en el Congreso, que son los de Belfast, los de Irlanda del Norte, ¿verdad? Están en contradicciones con ella. Incluso con el acuerdo, que se supone que ya lograron el primer acuerdo. Sí. Y David dice, aquí no hay acuerdo hasta que estén todos los acuerdos aprobados. Así es. Sí. Y por otro lado, el monarca Macron, como le gusta llamarlo a Néstor, le dio la condulce a Mahmoud Abbas, al presidente de la Autoridad Palestina, le dijo que apoya las negociaciones, que están claros de la justeza de la lucha palestina, pero que todavía es prematuro, no puede reconocer el Estado palestino. Con eso que ha hecho Macron, ha variado clara y ostensiblemente la política diplomática francesa, porque recordemos que Hollande y compañía estaban a favor del reconocimiento disque inmediato de Palestina. Entonces, pero no lo hicieron. No lo hicieron, pero eran más claros que Macron, ¿no? O sea, Macron le ha dicho que ahorita sería visto como una reacción a la decisión unilateral de Trump con respecto a Jerusalén y la capitalidad palestina, ¿no? Sí. Si querés hacemos pausa para que toquemos este tema de Jerusalén, Estados Unidos, las Naciones Unidas. Dominique Leper. En fin. Regresamos en breve en esta edición de Adelante Nicaragua.
Mensaje del Papa Francisco para el mundo. Un pueblo que no cuida a los abuelos y no los trata bien es un pueblo que no tiene futuro. Los ancianos tienen la sabiduría. A ellos se les ha confiado transmitir la experiencia de la vida, la historia de una familia, de una comunidad, de un pueblo. Tengamos presentes a nuestros ancianos para que, sostenidos por las familias e instituciones, colaboren con su sabiduría y experiencia a la educación de las nuevas generaciones. Un mensaje de la Arquidiócesis de Managua. Optimice sus operaciones con un sistema de radio de 2 vías. Disminuya sus gastos operativos. Incremente la productividad de su empresa. Cóndor Comunicaciones, nuestra meta es ayudarle a alcanzar la suya. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Las Naciones Unidas, o en las Naciones Unidas se estaba votando la semana pasada una resolución en la Asamblea General prácticamente rechazando la posición de los Estados Unidos en cuanto al reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. Se votó ampliamente en contra de esto, pese a las amenazas de Estados Unidos. Bueno, antes de eso, en el Consejo de Seguridad, ¿verdad? Estados Unidos interpuso su veto. Claro, ¿Ah? sí. Y antes de la votación de la Asamblea, como pocas veces se ha visto en la historia reciente, sobre todo en la historia de las Naciones Unidas, las amenazas de decir, voy a ver por quién votás, ¿ah? Es un insulto a todos los 194 países, 93, quitando Estados Unidos, que componen las Naciones Unidas. Y si votás en contra mía, voy a revisar tu situación. Lo estaban coaccionando. Si me pedís plata y vas a votar entonces contra mí, por favor. ¿Verdad? Y sin embargo, debo decir de que la mayor parte de la Asamblea dio un rotundo no a las pretensiones de Estados Unidos. También debo decir que hubo más de 30 países que no había con relación a Israel, no había habido tanto apoyo de parte de las Naciones Unidas como hubo en esta ocasión, a pesar de que fueron ampliamente derrotados. Sí, pero bueno, en fin, el asunto aquí es que hubo esta resolución y Estados Unidos dice, esto no es vinculante absolutamente, nosotros seguimos en lo que estamos. Que las Naciones Unidas diga lo que quiera, pero nosotros hacemos lo que queremos. Somos supranacionales cuando queremos y somos altamente soberanos cuando queremos. Esa es otra soberbia. Pero bueno, el caso es que en medio de todo esto, no he visto a nadie tan especializado en ganarse impopularidad como Trump. En abrir frentes de batalla, en abrir frentes de guerra. Eso lo hace cuando presuntamente, o no presuntamente, pues cuando aparentemente había obtenido una victoria en el Congreso con su reforma fiscal. No entiendo qué Pero es lo que fíjate, entiende. de alguna manera Spencer Ackerman, ¿verdad? Uno de los pensadores, un think tank de Estados Unidos, dice, debe ser judío, en este, quién sabe, dice, en este mundo, ¿verdad? Y específicamente en Estados Unidos, la labor de las interagencial está buena, es coherente. Lo que está haciendo McMaster, junto con lo que está haciendo Mattis, junto con lo que está haciendo Tillerson. Aquí hay una coherencia. El problema es el presidente, que nos deja a un Twitter de un conflicto. Así es.
Pues ya el colmo es que ya Puigdemont agarró la vara de que del tuiteo de Trump. Se ha vuelto especialista. Hay varios que están agarrando la vara del tuiteo, incluso Peña Nieto. Pero bueno, el caso es que... Con el volvido. Sí. Es difícil, entonces, en términos de los Estados Unidos, en estos momentos, en este año pasado, tener una estrategia coherente y sistematizada, porque las irrupciones que hace de cualquier plan de política exterior que tengan los altos funcionarios de ese Estado son totalmente apartados por Trump. No sé si te acordás que cuando Tillerson estaba hablando en la China alrededor de Corea del Norte, le dijo, no perdás el tiempo, ¿verdad? Aquí no hay nada que hacer. Sí, ¿Ah? sí. O sea, ese tipo de mando es una cosa que da mucha aflicción. Hace poco compararon la presidencia de Kennedy con la presidencia de Trump, ¿verdad? Y para simplemente resaltar las diferencias. Mientras aquel de alguna manera estuvo hasta 1962 por lo menos una situación estable, sin guerras, etcétera, Trump ya lleva heredó dos y está promoviendo dos más, ¿no? La de Yemen y el conflicto con Arabia Saudita y ahora con Israel con Palestina. Complicar ahí. De manera que de nuevo, regresando a las Naciones Unidas, si Trump, de alguna manera, con el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro o quien sea, le da seguimiento efectivamente a lo que dijo, de que va a castigar a los países que se opusieron a la decisión de Estados Unidos, hombre, es la manera más fácil de crearse nuevos problemas. Ahora, que además, lo que Estados Unidos da a muchos países no es por generosidad, es para cuidar sus fronteras también, ¿verdad? Claro. Pero a eso voy. Va a ser Estados Unidos. Fronteras que además, históricamente hablando, han sido mal apropiadas, ¿verdad? Sí, pero ¿va Estados Unidos a cumplir esa amenaza ahora? Es decir, ya los votos ya fueron. Ajá. Yo creo que dentro de la coherencia o la incoherencia de Trump, se echa para atrás, simplemente como que no dijo nada, como que aquí no pasó nada, como que ya pasaron las elecciones y ¿qué voy a hacer? ¿Ah? Pero no resta el hecho de que exista una actitud de prepotencia que pocas veces se ha visto, pero y cuando los Estados Unidos eran hegemónicos, que ya no lo son, ¿ah? Se vio ese tipo de actitudes. Pero bueno, después de la reforma, después de la reforma fiscal en los Estados Unidos, decía Donald Trump, bueno, vamos a volver a ser un país próspero, vamos a lograr cuidar bien nuestro país, nuestra frontera, nuestra seguridad nacional, y vamos a imponer la libertad en todos lados. Gracias, es una manera originalísima de ejercer la libertad, imponerla. Claro. Sí. Porque así fue. Vamos a imponer, no, y es cierto, esa es la palabra. Vamos a imponer nuestra libertad donde sea. Por eso su libertad. Sí. Por ejemplo, en Egipto, por ejemplo, con Erdogan, que dicho sea de paso, se le paró a y declaró a Jerusalén capital o reconoció a Jerusalén como capital palestina, ¿no? Sí. Tarde o temprano los imperios caen. Y esa concepción imperial del mundo hace rato que comenzó a flaquear y a trastabillar. Yo sigo apostando, simbólicamente, una metáfora lo de apostando, a que Donald Trump no termina su periodo presidencial. Está haciendo todo lo posible porque lo jubilen antes de tiempo como inquilino de la Casa Blanca. Más allá de la metáfora, hagamos la realidad. Sí, pero te cuento una cosa. Estamos al mismo barco. Claro. Sí, pero te cuento una cosa. Como estaban las cosas hacia mediados de año, yo pensaba que no llegaba al Día de Acción de Gracias siquiera. Pero ya estamos prácticamente a 31 de diciembre y el hombre va a cumplir el primer año de gobierno. Pero acordate una cosa, incluso en Estados Unidos hay un movimiento de protesta muy fuerte en contra de Trump. El Occupy Wall Street está agarrando mucho terreno
las posiciones de Sanders están agarrando mucho terreno. Y por último, no gracias a ellos mismos, sino gracias a lo contrario que está sucediendo con las políticas de Trump. Aquí es una situación de contrario. El mejor apoyo que pueda tener, por ejemplo, Manuel López Obrador en México, que se supone que es izquierda, son las políticas de Trump hacia México, hombre. Sí. Bueno, lo comentamos en días pasados, ¿sí? De paso y no por casualidad, antes de ayer, el miércoles, la Duma estatal, que es la Cámara Baja del Parlamento ruso, aprobó una ley para blindar a las empresas rusas ante las futuras sanciones norteamericanas que van a entrar en vigor ahorita, en 2018, ¿no? El próximo año. La ley es una iniciativa gubernamental, falta que la ratifique la Cámara Alta, que es lo que se llama el Consejo de la Federación, y que sea promulgada con la firma de Putin. Que además se está tirando de nuevo a la elección. Y va a ganar en marzo del 2018, salvo, ¿cómo se llama? Seísmos imprevisibles en la política de la Federación Rusa. Esto es una acción preventiva que lo que procura es proteger a las empresas rusas, y no solamente a las empresas rusas, sino a sus socios y proveedores internacionales de las sanciones futuras, ¿no? Y muy claramente, ¿qué es lo que va a pasar? Que las empresas que se acojan a las nuevas medidas, que no van a ser pocas, van a poder suprimir la información que hasta ahora ha sido libre, de libre acceso, sobre todo en las páginas web y todo eso, ¿no? Entonces, la explicación es que se trata de defender el orden constitucional y los intereses legales de ciudadanos y personas jurídicas, ¿ya? Asegurar la capacidad de defensa y seguridad de la Federación Rusa, incluidas las garantías de los contratos de compra de material de defensa y en el marco de la colaboración militar y técnica. Que no les pase lo que les pasó con Francia y los portaaviones. Sí. Por eso China, entre otras cosas, básicamente está en un plano en que todos los materiales para su producción bélica se hacen en China. Y los polacos se siguen pasando por el arco del triunfo la decisión de la Unión Europea. El presidente polaco no dudó, valga la redundancia, en promulgar las leyes que en definitiva, en suma, en síntesis, lo que hacen son dos leyes. Una que reforma el Tribunal Supremo y la otra el Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Qué es lo que puede con esa reforma del Tribunal Supremo? Ahora el tribunal va a poder revisar extraordinariamente fallos dictados por instancias inferiores y se podrá retrotraer hasta 20 años. Imagínense, ¿no? COA de Hungría está siguiendo muy de cerca todo esto, ¿no? Además, se crea una Cámara Disciplinaria en el Tribunal Supremo que va a estar formada parcialmente por personas que designa el Parlamento, no el Poder Judicial. Y claro, el Consejo, sus miembros van a estar nombrados por el Parlamento, cosa que anteriormente, antes de la reforma, era una competencia de los propios jueces. Entonces, esa es la situación. Polonia desafía abiertamente. Ya comentamos que doña Teresa May, a pesar de eso, llegó a reforzar la cooperación, incluso en materia de defensa. Pero claro, lo que pasa es que ya no llega como Europa, ya llega como Inglaterra. No, ya llega como divorciada. Sí. Separada al menos. Sí. Bueno, hacemos pausa, una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Asegure su casa o negocio con cámaras IP profesionales. Monitoree a través de internet sin importar el lugar donde se encuentre. Obtenga imágenes en alta definición. Cóndor Comunicaciones. Nuestra meta es ayudarle a alcanzar la suya.
Nicaragua en Extra Plus. Nos acercamos más a este lado del planeta. Está Perú, está Argentina, incluso Cuba, ¿ah? Con informaciones que han salido esta última semana. Kuczynski logró evitar ser destituido por 8 votos, gracias a la izquierda, y incluso fujimoristas que votaron a favor o en contra de la declaración que se estaba pensando hacer contra Kuczynski. Está funcionando, Odebrecht. De seguro, de seguro. Aunque bueno, durante la comparecencia porque volvió a tocar lo de diciendo que no tiene nada que ver. Escúchame, no es extraño lo que los fujimoristas hayan votado a favor de Kuczynski de alguna manera. Porque apareció la noticia de que, ¿cómo se llama? La hija de Keiko. La Keiko también estaba disque pringada con la trama. Bueno, pero acuérdate que la Keiko es la que está empujando esto contra Kuczynski. Pero más que lo de la Keiko, a mí me parece que la solicitud de Alberto Fujimori de una permuta en su condena. Sí, que le reduzcan la condena. Mira, la verdad es que hay elementos para hacerlo, por su edad, por su enfermedad, por toda una serie de cosas, etcétera, pero se te escapa un detallito, que la Keiko tiene un hermano, y el hermano es quien dirige la bancada en el Parlamento. Es más, el hermano fue el que le dijo a la Keiko. Se llevan mal. Por eso. De nuevo, esa es una división incluso dentro del fujimorismo. El hermano le dijo, ya tuviste 2 oportunidades para ir a la presidencia, la tercera soy yo, ¿verdad? La tercera oportunidad la voy a tomar yo. Son Puigdemont y Junqueras salvando las distancias, pero en la misma familia. Exacto, ¿verdad? Y se lleva, y por eso fue que posiblemente por esa discrepancia fue que se capió don Pedro Pablo. Sí. Bueno, Macri lo que ha conseguido con la reforma de las pensiones ha sido elevar el nivel de contestación social en Argentina, ¿no? Y además había que ver esas imágenes. Ustedes habrán visto las imágenes de la Avenida de Mayo a las 2:30 de la madrugada. Sí. Incendiada prácticamente. Sí. Fuera de todo contexto imaginable con anterioridad, ¿no? Da la impresión de que Macri de alguna manera está subvalorando su propio caudal político, ¿verdad? En referencia a las elecciones pasadas que salió mejor, porque al final y al cabo en política los movimientos sociales son los que de alguna manera son determinantes y él no tiene ningún control sobre los movimientos sociales de las centrales sindicales. Sí. Ahora, hubo mucha violencia, pues, los enfrentamientos con la policía, los manifestantes con la policía, que son imágenes que, no sé, pues de esa parte del planeta, Argentina y Chile, ves mucho a los camiones manguera y demás contra los manifestantes y los enfrentamientos, ¿no? Pero RT sacó un reportaje que decía lo que usted no vio. Entonces usted pone las imágenes de las manifestaciones y demás, pero ponen también imágenes de manifestantes tocando cazuelas. Y dice, y cuando comenzaron los enfrentamientos ellos se retiraron, pero siguieron tocando cazuelas. Y más tarde, por la noche, continuaron tocando cazuelas. Entonces, si usted no lo vio, dice, deje de ver. Comienza a escuchar, ¿no? No, salga a la calle a tocar cazuelas. Sí. Está muy claro. Sí. En cualquier caso, yo creo que es un buen cierre de año para nuestro país en particular. En medio, yo diría, comenzaría que en medio de toda una situación altamente convulsionada en América, aquí estamos en una excepción. Este es un oasis de paz, digan lo que digan, a pesar de que hubo intentos serios con el tema de los muertos postelectorales. El informe de la misión electoral de la OEA ha sido muy ponderado. Dice las cosas que hay que hacer y nadie tiene por qué rasgarse las vestiduras, tampoco es... Pero además, eso que dice la OEA no es el resultado de
de esta observación? No, eso es un Porque acumulado. eso es lo que ha mantenido la OEA todo el tiempo, eso que hay que es hacer una reforma es un acumulado de las del observaciones anteriores. Sí, Pues sí. Eso va. Nuevo no es. Pero Sí. además, dentro del compromiso que el gobierno hizo con la OEA desde el año pasado, todo esto ya está involucrado. Así es. Eso es parte del trabajo de los 3 años. En teoría, en 2 años Esa más. es la mesa de diálogo a 3 años. Por eso te digo, en teoría. Mesa de trabajo, perdón. Sí, en 2 años más deberíamos de ver resultados de este asunto. Y supongo que esas reformas serán a fuerza parte de ese. Pues de yo ese creo camino. que se van a ver. Yo creo que se van a ver. Y más pronto Ya, de lo que yo no Sí, creo. no por eso. Obviamente, a la vuelta de estos 2 años. no van a ser tan evidentes como las obras de progreso en materia de infraestructura deportiva o de esparcimiento para la población, ¿verdad? Como las que podemos ver, pero sí se van a ver. Qué duda cabe que Nicaragua cierra el año 2017 demostrándole a América Latina, Centroamérica en particular y al mundo, por supuesto, que la estabilidad es producto de una política bastante mesurada, Y amplia en términos de los sectores productivos. que ha sabido ir sumando más que restando, ¿no? Ujú. Hasta el momento. Eso no quiere decir que no haya contradicciones, por supuesto. Bueno, pues sí, eso. Pero además, las últimas revisiones que le dieron a la parte de crecimiento económico del país aumentaron las predicciones. Incluso CEPAL Sí. no solamente habla de que va a crecer más el país en el 2017, sino que además continúa en una pauta de superación de la pobreza extrema y de la pobreza. Lo primero que te dice la oposición es que eso se dé a las remesas. Por supuesto que ayudan las remesas, pero debo decirte que Nicaragua recibe mucho menos remesas que Honduras, El Salvador y Guatemala, por ejemplo. Sí. Que no es decir poco. Que no es decir poco. Sí, ahora que hablábamos del TPS, justamente estábamos viendo los números, ¿no? De la cantidad de nicaragüenses versus la cantidad de hondureños o salvadoreños. Y si estos mandan lo mismo que mandan los nicaragüenses per cápita, estás hablando de un montón de plata. Claro. Sí. De manera que yo creo que los nicaragüenses tenemos motivos más que suficientes para irnos a disfrutar de una feliz Navidad Y un buen fin de y año. un mejor año nuevo Sí. 2018. Bueno, de todos modos, el próximo lunes vamos a estar hablando acerca de todas estas cosas, un repaso de lo que ha pasado en el 2017, las perspectivas del 2018. Hay que recordar. Yo te sugiero que lo hagamos de 2 horas porque hay mucho que hablar de eso. Podría ser de 2 horas. Fíjate que sí, yo he estado dándole vuelta y me parece que sí, que sería justo y necesario tomarnos una Por lo hora, menos hora y para- media. para- Sí, por lo menos. ¿verdad? Es necesario nuestro deber y salvación. Sí. Bueno, pues entonces, gracias Humberto, gracias Cairo por este programa. Hoy, 25 de diciembre, el 1 de enero, pues estaremos aquí con las perspectivas, porque toca el lunes, ¿verdad? No importa, no con las importa. perspectivas del 2018 y el repaso del 2017. Muchas gracias. Feliz Navidad para todos. Nos vemos en el 2018 en el programa del lunes. Gracias por su Del sintonía. 1 de Gracias por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.